audiovisuales que se presentan a la Unión Europea pidiendo fondos para hacer distintos proyectos audiovisuales, principalmente documentales. Bueno, pues siempre llegar a una comisión de expertos que evalúe los proyectos y decida pues cuáles merecen más la pena apoyar. Pues es todo un especialista en este aspecto también. Y nada, pues darle la bienvenida, agradecerle que haya venido pues expresamente desde París para estar con nosotros estos días y le cedo la palabra. Es un placer para mí estar de nuevo en esta querida ciudad de Valencia. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de este seminario y en particular a José María Vidal por haberme invitado a participar en este evento, permitiéndome además hacerlo desde mi ámbito de especialización, que son las ciencias de la información y de la comunicación. Cuando recibí esta invitación hace ya unos meses, no podía ni imaginarme, luego ya sí me imaginé, que en el momento que iba a estar hablándoles, el sector audiovisual francés iba a conocer un seísmo que solo tiene como precedente el que conoció en los años 80. Es decir, este año he empezado todos mis cursos universitarios a gente de vuestra edad, diciendo que voy a formular muchas hipótesis, voy a traer muchas cuestiones, pero tengo muy pocas respuestas. La ventaja es que estamos en un cambio de paradigma y la cultura y la legislación audiovisual que vayan a nacer serán las que vosotros hagáis. Yo voy a describiros la que hizo la generación que construyó en los años 80 y voy a presentaros las hipótesis, el sustrato ideológico y de valores que orientan las decisiones que van a dar lugar a dos nuevas leyes audiovisuales que van a determinar la próxima etapa en la que, para inquietarle un poco más a nuestro camarada aquí presente, un operador, un regulador que era ya muy fuerte, todo parece indicar que se va a convertir en un operador muy fuerte, con poderes extendidos hacia la economía y hacia la tecnología. Bien, como expuso el profesor Carbonell, la regulación coincide con un hecho que es la liberalización del sector audiovisual. Yo me voy a referir únicamente al caso francés, que es el que se me ha pedido que presente, y la liberalización tiene un preámbulo que es el fin del monopolio público de radiotelevisión, que se llama la ORTF en el 1974, dando lugar a 7 entidades de titularidad estatal, pero el punto de partida que acta realmente esta liberalización del sector es una ley de 1982. Es precisamente en este año de la primera ley sobre comunicación audiovisual, de julio del 82, cuando aparece el primer regulador, que se llama la Alta Autoridad de Comunicación Audiovisual. Es seguida de otro organismo que se llama la Comisión Nacional de la Comunicación y de las Libertades, para finalmente dar paso al organismo que existe hoy en día, que es el Consejo Superior del Audiovisual, CSA. Me va a resultar muy difícil decir CSA, perdonen que diga CSA, porque como trabajo y vivo en Francia me va a resultar imposible pasar a una fonética española, castellana. Entonces, esta ley primera del 82 lo que hace es abrir el paso a los operadores privados y, por otra parte, acabar con una tendencia que es una tendencia de radios libres. Se calcula que hay en 1980 en Francia unas 170 emisoras de radio libre que con esta ley pasan a convertirse en emisoras legales, comerciales, dentro de la FM. El texto de ley comienza afirmando que la comunicación audiovisual es libre y añade: los ciudadanos tienen derecho a una comunicación audiovisual libre y plural. La ley reconoce, pues, la posibilidad de utilización del espectro radioeléctrico, entonces un recurso escaso, por los operadores privados previa autorización del poder público, y esto da lugar que en los 4 años que siguen, es decir,
hasta 1986 se crean 3 nuevos canales de televisión de gestión privada, que son Canal Plus, que todos conocen, La 5 y M6. M6 y Canal Plus siguen siendo hoy dos de los actores más importantes del paisaje televisual francés. El proceso de liberalización continúa y se afianza sobre todo con una ley de 1986, que es la ley relativa a la libertad de comunicación. Esta ley refuerza las nociones de libertad y pluralidad presentes en la ley de 1982. Voy a detenerme porque la ley es muy amplia y además sigue en vigor hoy, es decir, lo que conocemos hoy, el edificio sobre el que reposa el audiovisual francés, es hijo todavía de esta ley, pero me voy a detener en 2 puntos que me parecen fundamentales para comprender las transformaciones que se producen en este momento y la fisonomía actual del sector audiovisual francés. El primero es el capítulo relativo a la autorización de privatizar el primer canal de la televisión pública, TF1, algo que no había ocurrido nunca antes en ningún país del mundo, es decir, privatizar el primer canal público, y que se hizo efectivo al año siguiente, en el 1987. En palabras del profesor Serregou, se inicia en este momento un proceso que va a conducir a la fragilización de la identidad jurídica de la noción de servicio público. Creo que algunos de los males que se han comentado esta mañana relativos a la televisión, Radio Televisión Valenciana, no son ajenos a lo que pasó en ese momento. Por eso me permito, aunque sea un poco exagerado, hablar de seísmo, 2 seísmos, uno en los años 80, hoy mismo. Y el segundo punto clave para entender la fisonomía de este paisaje audiovisual francés tiene que ver con el establecimiento del principio de cuotas de difusión y de la contribución de los editores de servicios de televisión a la producción de obras, es decir, la obligatoriedad por parte de las televisiones públicas, privadas, hercianas, del cable o del satélite, de participar a la financiación de la creación. Esto permite, primero, una exposición fuerte de programas audiovisuales franceses. Por ejemplo, el año pasado se produjeron 3.000 horas de documental, 1.800 horas de ficción. Son cifras muy elevadas que son posibles porque existe un tejido industrial integrado por pequeñas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, que según cómo se contabilicen alcanzan hoy en día 7.000, si se contabilizan todas las empresas que han declarado a la Seguridad Social trabajadores del audiovisual, la cifra es 7.000, si se contabiliza las empresas, digamos, que tienen un mayor grado de madurez y de tesorería y de actividad, que son las que trabajan recibiendo subvenciones, no son subvenciones, ayudas del Centro Nacional de Cinematografía, estamos ante 810 empresas de producción audiovisual en Francia, más 200 empresas dedicadas a la producción cinematográfica. Es decir, se hace la apuesta de que la diversidad y la pluralidad vienen de una variedad fuerte de operadores, productores de contenidos. Son ellos los que van a garantizar la pluralidad de estos contenidos y la ley, por lo tanto, insiste en la obligatoriedad de externalizar la producción para reforzar este tejido de pequeñas y medianas empresas de producción audiovisual. Es, por tanto, esta ley del 1986, como les decía, que ha tenido numerosas modificaciones, la que confiere al CSA un amplio espectro de responsabilidades, entre las que se encuentran actualmente toda esta lista, de las cuales me permito llamar la atención sobre la diferencia entre una responsabilidad política, pero también una responsabilidad industrial y de creación de mercado, con quizá la medida más interesante haya sido la creación en el 2007 del Observatorio de la Diversidad, que tiene
su declinación también en un fondo de que ponen de manifiesto la diversidad de la sociedad francesa y que es una de las grandes novedades. Las otras atribuciones son más clásicas, se puede decir, existen desde el principio: protección de los menores, respeto de la pluralidad, organización de las campañas electorales en radio y televisión, rigor en el tratamiento de la información, atribución de frecuencias a los operadores, respeto a la dignidad, protección, etcétera. Quiero decir también que esta lista refleja algo que me parece importante señalar, y es que la televisión, o lo que crea una cohesión social, una cultura democrática, no es únicamente la información. Quizá, si hubiera que establecer una jerarquía, ¿qué es lo que crea con más fuerza hoy en día la cohesión social y las identidades sociales? Yo diría que es la ficción. Aunque soy una especialista del documental y trabajo sobre todo en el documental, creo que nada como la ficción, y sobre todo la ficción televisual, puede ser creador de cohesión y valores e imaginarios compartidos en una sociedad. Por otra parte, además de estas misiones de control, el CSA es solicitado por el Gobierno cada vez que se trabaja un proyecto de ley o decretos relativos al sector de la comunicación audiovisual, y además tiene una labor de garantizar el respeto de todos los operadores públicos y privados a las leyes y a la reglamentación en vigor. Es decir, no son los sabios del CSA los que inventan las leyes y la reglamentación en vigor, sino los que miden el alejamiento o acercamiento a las leyes y reglamentación en vigor, teniendo poder de sanción a quienes cometan infracciones. Quiero señalar y a este efecto hay un formulario de muy fácil acceso en línea que continuamente están recibiendo denuncias, llamadas de atención o proposiciones de la parte de los telespectadores. Además, desde el 2009, antes era el CSA el que nombraba a los presidentes del audiovisual público, pero el presidente Sarkozy le quitó esta prerrogativa, dejando solamente que emita su opinión. Es decir, que la prerrogativa se le atribuyó al presidente de la República. Llevamos, por lo tanto, 4 años en que el CSA ha perdido una de sus funciones tradicionales, que era el nombramiento de los presidentes de los canales de France Televisión, Radio France y el audiovisual exterior de Francia. No obstante, esta medida ya está corregida en un proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Senado, y el poder de nombramiento de los presidentes del audiovisual público vuelve, desde la entrada en vigor de la ley, que se estima que será antes del final de año, vuelve al CSA. Bien, como les decía al principio, no he querido crear un suspense con una progresión dramática. Les anuncié que el CSA, todo indica, aunque aquí ya entro en el ámbito de las hipótesis y en el ámbito de las discusiones que tienen lugar hoy en día, todo indica que las misiones del CSA se van a reforzar en 2 ámbitos, que son el económico y el tecnológico. Es decir, que estas 2 misiones se van a superponer sin anularlas. En el primer periodo, el pluralismo político; en el segundo, los objetivos sociales y culturales, a los que, repito, recientemente se van a añadir unas funciones a los ámbitos tecnológico y económico. En un primer momento se pensó en crear lo que el profesor Carbonell ha designado como un regulador convergente, pero esta idea ha sido descartada. La idea primera fue decir: vamos a unir el CSA, regulador del audiovisual,
la ARCEP, organismo encargado de la regulación de las telecomunicaciones, fusionémosles y hagamos un solo organismo. En marzo de este año, esta opción de la fusión ARCEP-CSA ha sido descartada. En octubre del 2012, en el contexto de la preparación de esta fusión, el CSA publica su contribución a la reflexión sobre la evolución de la regulación del audiovisual y de las comunicaciones electrónicas, es decir, que muestra ya una ambición de apoderarse de este campo. En este documento, el CSA recuerda lo que, en su opinión, constituye la columna vertebral de la regulación audiovisual y, por tanto, de su acción, subrayando 3 objetivos principales. El respeto por parte de todos los contenidos audiovisuales de los valores que conforman la base de la República. Es muy concreto en este documento, habla de la preservación de la pluralidad de las corrientes de expresión socioculturales, el respeto de la deontología de la información y de los programas, la lucha contra el racismo y el antisemitismo. No dice nada de los gitanos ni los rom, porque todavía no sabe muy bien cómo abordar ese problema. El antisemitismo es un viejo problema, eso no hay problema en escribirlo. Contra las discriminaciones, contra las incitaciones al odio y a la violencia, la protección de la infancia y de la adolescencia, la promoción de la lengua y de la cultura francesas, la promoción de la diversidad y el desarrollo de la accesibilidad. Segundo pilar fundamental es la perennidad de la financiación de la creación. Es la extensión hacia el ámbito económico que antes indicaba. Y el principio que, según este documento del CSA, debe ser absolutamente mantenido es el principio sagrado de la industria audiovisual francesa, que es que cada servicio que obtiene un ingreso de la explotación de contenidos audiovisuales profesionales debe participar a la financiación de la creación. Es decir, el final de la cadena de valor financia el comienzo de la cadena de valor. Y tercero, la gestión e independiente de un recurso que, no por haber dejado de ser raro, ha dejado de ser estratégico, que son el espectro de frecuencias hertzianas. Los objetivos que entonces identificó mantienen toda su vigencia. La forma de garantizarlos no es la que se imaginaba en ese momento. La fusión entre los 2 organismos de regulación del audiovisual y de las telecomunicaciones descartada fue un hecho que se acogió con satisfacción por ambas partes, finalmente. El acercamiento entre ambos no hubiera favorecido al CSA, por supuesto, y podría haber puesto en peligro los logros y los conocimientos acumulados por las 3 autoridades de regulación del audiovisual desde el 1982. Crear engendros demasiado artificiales nunca ha sido bueno. Y tanto la ARCEP, que tiene su cultura propia, como el CSA, que tiene su cultura propia, creo que se felicitaron de la no fusión. Por tanto, será el CSA el que amplíe su campo de intervención con nuevas prerrogativas que incluyen la web, es decir, la apertura al otro eje, que es el eje tecnológico. 2 leyes inminentes van a fijar las nuevas responsabilidades del CSA. La primera es la Ley sobre la independencia del audiovisual público, cuyo proyecto ha sido adoptado por el Senado el pasado 2 de octubre, para que vean a qué punto todo esto es reciente, todo esto todavía es más hipótesis, direcciones, opciones que certitudes, pero he querido traer las últimas novedades, digamos, de lo que está pasando en Francia, y una nueva ley sobre creación que entrará en vigor en la primavera del 2014, según lo anunciado por la ministra que se llama Les Assises de l'Audiovisuel. Quiere que esta ley en torno a la creación esté en vigor en la primavera del año próximo, y es en esta ley en la que se regulará el cambio que ha sufrido el sector audiovisual por su entrada ya total en el mundo digital. Respecto a la ley sobre la independencia del audiovisual público,
Además de reformar la modalidad de nominación de los presidentes del audiovisual público, como les indiqué, el proyecto de ley reforma la composición y el modo de nominación de los miembros del CSA con el fin de reforzar su independencia. El colegio pasa de 9 miembros a 7 miembros. El presidente de la República designará únicamente al presidente y el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado nombrarán cada uno de ellos 3 miembros, previo dictamen conforme de al menos 3/5 partes de los miembros de las respectivas comisiones encargadas de asuntos culturales, es decir, en la Asamblea Nacional y en el Senado. Este nuevo procedimiento, por tanto, requiere un amplio consenso sobre los miembros electos que, preciso, seguirán siendo fundamentalmente profesionales como lo han sido hasta ahora. Por último, se moderniza también el proceso de sanción aplicado por el CSA para hacerlo más conforme a las exigencias de la jurisprudencia que existe en este ámbito. El proyecto de ley confía a una personalidad independiente la tarea de iniciar las diligencias. Esta persona, nombrada por el vicepresidente del Consejo de Estado por un periodo de 4 años, decidirá con total independencia si los hechos que han sido llevados a su conocimiento justifican la actuación del colegio del CSA para que éste pronuncie una sanción. Respecto a la nueva ley sobre la creación, es un proyecto todavía y lo que les voy a presentar es un poco su sustrato ideológico, el documento fundacional que inspira y sirve de guía y base a lo que será esta nueva ley. Es un informe encargado por la ministra de la Cultura y de la Comunicación, a Pierre Lescure, antiguo director de Canal+, hombre de audiovisual, que ha pilotado una comisión, que ha emitido un informe que les invito a consultar, está en la red, es un informe de 600 páginas, más la transcripción de todas las personalidades audicionadas, no sé si este verbo existe, no sé si se audiciona a las personas en España. Personas, desde profesores universitarios hasta representantes de asociaciones profesionales, investigadores, juristas, etcétera, y el resultado es este informe, que es un poco el documento fundacional de lo que será la nueva ley que rija el audiovisual francés. Les voy a presentar las medidas de forma muy resumida más importantes de este informe, puesto que a través del análisis de estas medidas podemos entender, por un lado, cuál va a ser el perímetro de actividad del CSA y los asuntos sobre los cuales va a ejercer su actividad de regulador. La primera de estas medidas o proposiciones es desarrollar la oferta legal de contenidos en línea. Es decir, se considera que la no existencia de una oferta legal suficientemente desarrollada está en el origen de la piratería, de los índices de piratería que no tienen nada que ver con los españoles, pero que también existen. Es decir, hasta que no haya una oferta legal atractiva, ergonómica y económicamente accesible, habrá piratería. Entonces, la primera propuesta, muy clara, es el acercamiento de la ventana vídeo a la demanda. Hoy en día, para sacar una obra en un sitio de vídeo a la demanda, tienen que haber pasado 4 meses desde su salida en salas cinematográficas. La propuesta, todo esto se tiene que hacer con mucho tacto y mucha suavidad, porque se pueden imaginar el sector de la exhibición cinematográfica cómo reacciona, es proponer avanzarlo a 3 meses. Nadie se llama a engaño, la idea es en un plazo no muy de reducción de 1 mes. Entre líneas podemos leer, se preconiza vivamente la puesta en vigor de lo que se conoce en el
en el mundo profesional como day and date, es decir, salida simultánea, vídeo, cine-vídeo, sabiendo que muchos de los operadores de plataformas de vídeo a la demanda son también las televisiones. La segunda medida preconizada es luchar contra algo que va a frenar también el desarrollo de esta oferta legal, que son los operadores domiciliados. En el caso de Francia son los operadores domiciliados en Luxemburgo. Es facilísimo domiciliarse en Luxemburgo y destinar servicios electrónicos hacia los países vecinos. Es decir, que poner en práctica que el domicilio de tasación es el domicilio del consumidor, no el domicilio del emisor. Me imagino, pero no voy a entrar en este debate, que Bruselas manifestará su oposición y el debate, como todos estos debates, promete ser muy interesante. Dentro de un año podríamos hablar de ello. La segunda medida del informe Lescure es ampliar el ámbito de intervención del CSA a la web. Es decir, convertirle en desdoblar las atribuciones que tiene respecto a los operadores de televisión hacia los operadores de sitios, servicios y contenidos web. Para ello, es cierto que nadie va a firmar si no obtiene nada a cambio. El informe es un mecanismo de concertación que repose en un equilibrio entre compromisos voluntarios, por ejemplo, exposición de la diversidad o financiación de la creación, y ventajas. Por ejemplo, facilitar el acceso a ayudas públicas, facilitar el acceso a los consumidores mediante condiciones privilegiadas de referenciamiento y facilitar el acceso a los contenidos. En este sentido también se propone dotar al CSA de la capacidad de regular las medidas técnicas de protección conocidas como Digital Right Management o cerrojos digitales. Tercera medida es crear un impuesto sobre los aparatos conectados. Respecto a esta medida, que estaba prevista, así se anunció en junio, que iba a entrar en la Ley de Presupuestos del 2014, la situación de recesión de Francia no invitaba a crear un nuevo impuesto, con lo cual esta medida se ha retrasado. Me permito de todas formas recordar que, por ejemplo, un país como Alemania ha unido la tasa por tenencia de televisión y la tasa por tenencia de aparatos conectados. En Francia no se ha planteado esta fusión, se ha querido, y esto es lo que fue muy difícil en el momento de recesión, anunciar un nuevo impuesto, pero la idea, que es uno de los ejes centrales de la nueva financiación del audiovisual, es de ponerla en práctica en cuanto la situación económica sea menos tensa. Esperemos el año que viene. La idea es recuperar ingresos que van a decaer por un concepto que se llama copia privada y afectarlos al desarrollo cada vez mayor del streaming y del cloud computing. El tercero, la cuarta, es quizá la medida más ambigua cada vez que se habla del peer-to-peer, igual que el informe es casi como un manual de estos que te venden IKEA para decirte cómo hay que montar el mueble que acabas de comprar, pero cuando llega el peer-to-peer hay una ambigüedad. Es el único capítulo realmente en que dicen tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, no vamos a descartar de entrada la licencia global, pero termina diciendo algo así como sería suicida legalizar completamente los intercambios entre particulares. Es decir, que seguimos todos reflexionando mucho, pero sin adoptar una posición
concreta y definitiva. Quinta medida o preconización de este informe es la de crear acuerdos con los servicios de alojamiento. Creo que se dice así, pero se dice servicios de alojamiento. Vale. Entonces es pasar a acuerdos también privilegiando los servicios de alojamiento que se comprometan a proteger los derechos de propiedad intelectual, proponiendo incluso a los grandes operadores de la web, motores de búsqueda y redes sociales, la adopción de un código de buena conducta para referenciar únicamente los sitios que respeten los derechos de propiedad intelectual. Sexta preconización, desarrollo de licencias libres, es decir, incitar a las sociedades de percepción y reparto de derechos a prever en sus estatutos la posibilidad de que sus miembros utilicen licencias de tipo Creative Commons para la protección de sus obras y reconocer el derecho al remix como una extensión amplia del derecho de cita. Y he dejado para el final la medida estrella del informe, que es la transferencia de la Hadopi al CESA. Transferencia. Entonces, en realidad se presenta como fin de la Hadopi, porque es a lo que se comprometió François Hollande durante toda su campaña electoral, pero cuando llegó al poder dijo, bueno, pero Hadopi también tenía algunas partes interesantes, entonces se ha inventado una cosa muy compleja, que es decir, vamos a cargarnos la medida estrella de la época Sarkozy, alta autoridad para la lucha contra la piratería y las descargas ilegales, porque tenía sobre todo un lado que es muy criticable, que es atacar directamente al internauta sin atacar antes a todas aquellas organizaciones o individuos que tienen una verdadera voluntad de lucro al efectuar estas prácticas. Entonces, lo que se propone es crear un dispositivo de respuesta graduada, no crear, sino importar el dispositivo de respuesta graduada, reforzando la fase denominada pedagógica, es decir, escribir hasta 3 emails a las personas que telecarguen ilegalmente, suprimir la sanción de suspensión del acceso a Internet, es decir, Internet adquiere con esta medida el estatus de bien de primera necesidad, como la electricidad, la calefacción en invierno, el agua corriente, etcétera, y despenalizar la sanción, que se convierte en una multa de carácter único de 60 euros frente a los 1.500 euros, que es el máximo actualmente dentro del marco de la Hadopi. Entonces, la ministra hubiera querido que esta transferencia de Hadopi al CESA se hiciera dentro de la ley que ya ha pasado al Senado, ley sobre la independencia del audiovisual. No ha sido posible y, como se pueden imaginar, las oposiciones son bastante fuertes. Las dificultades prácticas también y las resistencias que han ido apareciendo imponen esperar al menos hasta el 2014. La presidenta de Magué ha expresado sus reticencias a la transferencia de competencias al CSA, que en su opinión no sería el actor más indicado para la regulación de Internet. Y, como pueden imaginar también, todos los militantes por la libertad y la no regulación de Internet, ya sea la ASIC, Asociación de Services Internet Communautaires, que reúne a los principales actores del Web 2.0, Microsoft, Google, Facebook, eBay, Price Minister, han recibido con frialdad esta propuesta, que ven como un intento de transponer la regulación audiovisual a Internet, restringiendo así la libertad de expresión que existe en este medio. Cito literalmente el comunicado emitido por esta asociación. Estiman, y sigo leyendo, que Internet no necesita un CSA de la red, un regulador que imponga cuotas, prohibiciones de difusión o jerarquización de las informaciones.
y, por supuesto, las numerosas asociaciones e individuos que defienden la idea de un Internet libre de toda regulación, pero también de ciertos políticos, incluso de políticos de la mayoría gubernamental, por ejemplo, el socialista Christian Pohl, que acaba de lanzar un llamamiento hace 3 o 4 días a la organización de un verdadero debate en torno a esta transferencia. Es decir, que una vez más la ministra impulsiva se equivocó y, con mucha suerte, es lo que se pretende ahora, es que esté en la ley en torno a la creación audiovisual que, de forma optimista, verá la luz en la primavera del 2014. Voy a concluir rápidamente diciendo que, como vengo anunciando desde el principio, el CESA ampliará sus competencias al digital. Todavía no sabemos en qué modalidades, en qué medida, pero todo indica que por ahora la opción ganadora es reforzar el regulador audiovisual frente a una fusión o frente a la idea de reforzar el regulador de las telecomunicaciones. Se dará y además en el futuro va a jugar un papel también de regulador, entonces, de una oferta cultural digital. Ya no hablaremos de audiovisual, sino de oferta cultural digital. El papel que va a tener el CESA es el corolario de la modernización del marco jurídico de la comunicación, que se concretará el año que viene, y todo indica que en esta ampliación de atribuciones habrá un peso mayor de la dimensión económica en la realidad económica del sector debe poder ser evaluada por el CESA en paralelo a su toma de decisiones. Esto no significa transformar el CESA en autoridad de regulación económica o en guardián del respeto de la competencia entre servicios culturales. El CESA debe mantener como función principal garantizar la libertad de la comunicación, conservando sus objetivos principales de defensa de la pluralidad y de la diversidad culturales. Así lo indicó la ministra en la clausura de las Assises del Audiovisual del 5 de junio pasado. Tiene muchas posibilidades de pasar de ser entonces el organismo de regulación del audiovisual a convertirse en el regulador de la oferta de contenidos y servicios digitales. Su ámbito de intervención se extenderá, pues, a la protección de libertades y derechos relativos a servicios digitales, pero, sobre todo, las reformas actuales lo convertirán en una autoridad clave para impulsar el papel de los medios de comunicación en la economía digital. De forma en un análisis muy macroeconómico, podemos decir que en los próximos años, si estas opciones que acaba de anunciar se confirman, el CESA tendrá la difícil misión de dosificar y conciliar correctamente 5 objetivos tan divergentes como son la excepción cultural, la diversidad cultural, el mercado de la cultura, las industrias creativas y las identidades culturales. Termino aquí. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu exposición, también por ceñirte puntualísimamente al tiempo que te hemos dado. De decir de los conferenciantes que les habíamos dado 1 hora para hablar, les hemos recortado a 40 minutos y están cumpliendo de modo muy estricto y hay que agradecerlo, siempre supone un esfuerzo. Y la verdad es que me ha resultado muy interesante la conferencia, a medida que ha ido avanzando me ha ido cogiendo más, sobre todo toda esa cuestión de cómo las autoridades de control del audiovisual cada vez están mirando más al vídeo a la carta y a Internet, en la medida en que la oferta cultural va dejando, digamos, los canales tradicionales de transmisión y empieza a llegarnos a través de Internet. Y cómo, bueno, pues el miedo que hay a regular Internet, que es un miedo razonable, pues está desapareciendo poco a poco. Cada vez son más los poderes públicos que asoman la punta de la nariz a Internet y dicen, bueno, a ver aquí cómo puedo regular, cómo puedo proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar, pues eso, la excepción cultural, etcétera. Bien, abrimos un turno de preguntas breve. Me ha comentado Ana que si no salen preguntas rápido podemos pasar a la siguiente exposición
y luego hacer un coloquio global de las dos conferencias. ¿No ha quedado suficientemente claro? ¿Queréis que precise algún punto? Bien, pues si os parece bien, vamos a tener la siguiente conferencia y luego haremos un coloquio con los dos últimos conferenciantes.